Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por encontrarse conmigo esta mañana aquí. Gracias también a las compañeras y compañeros que están conectados en la videollamada. Para mí es muy especial este momento, así que voy a comenzar con una imagen de Totontepec, Villa de Morelos, Meje, Oaxaca, que es la comunidad en la que hice el estudio, de la cual soy originaria. Y en la época en que comencé el trabajo de campo, que fue la temporada de lluvias de septiembre de 2022. Me parece muy simbólico mencionarlo porque justo era la época en la que estábamos en la milpa, en la recogida de lotes, en las tortillas, muy de la dinámica de estar en el pueblo, ¿no? Y que a la par, pues coincidió con un trabajo de campo intelectual. Entonces fue un asunto de ir tejiendo desde esos dos lugares, pues muy importantes. Justamente para poder presentarles el nombre de la investigación, tengo que comenzar por explicar pues, qué significa Totontepec. Es un nombre en lengua náhuatl que, según estudiosos totontepecanos, tiene que ver con un lugar caliente o cerro caliente, pero que ya en la lengua ayoc como tal, pues no tiene que ver con el calor o el clima, sino tiene que ver con el fuego o los truenos o el rayo, que es un lugar muy característico por este tipo de símbolos debido a las lluvias y a las fuertes tempestades, ¿no? Sobre todo en el asunto de que hay una carga simbólica del rayo, incluso pues detectada o sobre todo compartida a través de la Peña del Trueno, que es la que ven en la fotografía Anyucats, que significa la Peña del Trueno como tal. Entonces, Anyuco es el lugar o el pueblo donde cae el trueno, donde está la Peña del Trueno. Bien, pues justamente para ser congruente con el sentido político de la lengua, fue que ocupé el nombre en Ayok y que a lo largo de la exposición, pero también de la tesis, me voy a referir a las personas Ayok, a las mujeres, a los hombres Ayok, en lugar de utilizar Mije, que es la palabra en español, ¿no? El título del trabajo es Anyukoh Hayo y profesionalización, nuestra experiencia situada en la educación superior urbana, tensiones y reflexiones alrededor de la identidad Ayok. Bueno, el contenido de esta presentación se va a detener a lo largo de estos 6 momentos, tratando de sintetizar el trabajo de más de un año que tuvo que ver con, primero, enfrentarme al asunto antropológico siendo pedagoga. Creo que es muy importante que lo digas porque mi área de expertise pues siempre sale a flote tanto en el texto como incluso en la propia presentación, con este sentido de querer explicar por qué estoy enseñando algo, ¿no? Bien, y resalto el punto 5 porque tiene que ver con los resultados que este trabajo pues permitió encontrar. El punto de partida o los puntos de partida tienen que ver con que, claro, el trabajo está situado en la antropología de la educación. A lo largo de la investigación, si bien hubo categorías teóricas que guiaron mi trabajo, también fue posible encontrar esta capacidad de agencia de las y los sujetos en relación con lo que es el objeto de investigación, los significados construidos en el marco de estructuras sociales y relación de poder en términos de la educación superior convencional en contexto urbano, pensando en que somos personas originarias de una comunidad definida como indígena o bajo esta etiqueta, ¿no? El enfoque etnográfico y autoetnográfico fueron pues de la mano y que justamente encontraron sentido en el hecho de que yo estaba implicada en la investigación, ¿no? En acotarme a metodologías también desde dentro. Y la importancia de este tipo de trabajo tiene que ver sobre todo con el análisis de la educación superior como un derecho al que poco hemos podido acceder en tanto personas indígenas, en contraste con el acceso de las personas mexicanas, por nombrarlas de alguna manera, ¿no? Para empezar, los datos estadísticos pues nos refieren ya a un dato importante al mencionarnos que del total de la población en México, el 19% se autoadscribe indígena, pero ese porcentaje baja cuando las personas hablan de ser hablantes de lengua indígena, ¿no? Cuando se reconocen como hablantes de lengua indígena. Y en ese macro contexto, la población hablante de lengua indígena que cuenta con un nivel de escolaridad en promedio solo logra terminar la primaria. Y en contraste con las personas que no son hablantes de lengua indígena, pues tienen un promedio de 10 grados de escolaridad. O sea, en México el contexto educativo, por supuesto que es poco favorable para la población en general, de poco acceso en general, pero para la población indígena, pues quise resaltar esto porque
en términos de educación superior hay también porcentajes que para mí son alarmantes. Hablamos de, a nivel nacional, en México de 18 a 21 años, en ese grupo de edad que es en el que nos divide el censo nacional, nos está diciendo que en ese grupo de edad 25.9% de las personas indígenas en México son las que acceden a la educación superior, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es 25.8%. O sea, hay una diferencia muy pequeña en términos de licenciatura, pero analizando los datos estadísticos, pues estos porcentajes van bajando en función de cómo aumenta el grado educativo, es decir, hacia maestría y doctorado. Y en términos de la población oaxaqueña como tal, a nivel estadístico, no hay datos específicos sobre si se trata de hablantes de lengua indígena o no, son datos generales. Y lo que nos dice el INEGI es que, y bueno, claro, y el Censo de Población y Vivienda, es que del total de la población en Oaxaca, solo el 26.5% cuenta con licenciatura, y de ese porcentaje, 12.7 son hombres y 13.8 son mujeres. Y pasa lo mismo, a nivel maestría desciende a 1.97 del total de la población en Oaxaca con estos grados académicos, 0.99 corresponde a hombres y 0.98 corresponde a mujeres. No sé, aquí las mujeres en maestría. Bien, con respecto a el tejido que articula esta investigación, pues parto de cuatro lugares clave. El asunto de entender primero y nombrar a las personas participantes de esta investigación, incluida yo, como profesionistas AYOC, antes que como indígenas, como mijes, como etcétera, ¿no? Sobre todo porque es una postura política de quien está haciendo la investigación, en este caso yo, pero en el discurso de las personas que participan hay variedades sobre cómo se autoadscriben. Hay quienes se nombran a sí mismas totontepecanas, hay quienes se nombran mijes, y en ningún momento de las entrevistas y de la conversación la palabra ayok salía. Primero porque yo misma no hablo la lengua, o sea, nos comunicábamos en español y era ya una barrera para poder acceder como a ese mundo epistémico que siempre he sentido, así que discuto en el capítulo de la lengua. Pero el asunto aquí es que es parte de mi proceso, ¿no? Las otras personas en sí mismas como participantes de la investigación se nombraron siempre como totontepecanas o como mijes. Y la intención de esta parte del tejido es colocar nuestras voces en esta discusión sobre la pertinencia y la equidad de la educación, la universidad, los derechos de los pueblos indígenas, de manera que el análisis esté situado en lo que ocurre en esta relación compleja que involucra preguntas identitarias a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿no? Y cómo se cruza con la experiencia universitaria. Al ser un estudio que está hablando de experiencias de personas definidas como indígenas, pues la etiqueta indígena está presente en todo el trabajo, pero hago un análisis de esa etiqueta desde posturas más críticas que tienen que ver con que son, o esta etiqueta es resultado de un proceso de etnicización, y que es una postura de Maya Lorena Pérez Ruiz, donde justamente debate el asunto de quién nombra a quién étnico, por qué se nombra identidad étnica, y qué implicaciones tiene este nombrarse o este reconocerse. Incluso el asunto de que, si bien es cierto que es una imposición desde fuera, también hay expresiones de contestación a esta etiqueta, ¿no? De reivindicación. Entonces, hay diferentes caras con respecto a la etnicidad. Y el siguiente hilo que constituye este tejido es definir o nombrar, corrijo, nombrar al pueblo Ayok, desde el reconocimiento de quiénes somos y nuestras riquezas como estos dos aspectos que no han sido prioridad en los modelos educativos a los que tuvimos acceso, hablando de las personas que participan en esta investigación. Y finalmente los hechos que aparecen a lo largo de las narrativas relacionadas con el blanqueamiento, con las políticas de mestizaje y de mexicanidad, características del siglo XX, pero que también se van extendiendo a la propuesta de educación superior diferencial, que tiene un marco intercultural, pero que sigue normalizando otras cuestiones y no denunciando históricamente lo que implica estudiar en nuestras propias escuelas, ¿no? Bueno. Finalmente, con este contexto y este marco, pues el planteamiento del problema parte de la pregunta que aparece en pantalla: ¿cómo construimos nuestras experiencias de profesionalización en las instituciones de educación superior urbana? Un conjunto de personas profesionistas originarias de Totontepec, mujeres y hombres,
y cómo nuestras experiencias inciden en la configuración diversa de nuestras identidades Ayok. Esta pregunta fue guía, se modificó en comparación con lo que inicialmente planteé. En el trabajo de campo pasaron muchas cosas muy interesantes y el resultado fue este. La pregunta se articula con un objetivo general que busca analizar las experiencias de profesionalización urbana que estas personas elaboramos a partir de los sentidos que atribuimos a la educación superior, considerando el género y la etnicidad como condiciones de desigualdad que inciden en esta construcción, pero que pues no es gratuito que hay respuestas políticas al respecto. Y los objetivos específicos que guían la construcción de los 3 capítulos que finalmente se presentan en la tesis tienen que ver con, primero, analizar las experiencias de profesionalización de estas personas en un marco de trayectorias familiares, comunitarias, de migración. En un segundo momento, analizar cómo la condición de género atraviesa las experiencias de profesionalización de las mujeres específicamente. Y en tercer lugar, comprender el lugar de la lengua Ayok en las experiencias de profesionalización en estas instituciones de educación superior, como los espacios de invisibilidad y racismo que denuncian las historias todavía hoy. Bien, el estudio se enmarca dentro del ámbito de las identidades étnicas y profesionalización, porque lo que hace es cuestionar la relación de poder que existe y que se configura entre la construcción de estas experiencias y las políticas educativas bajo las cuales se forman a estos estudiantes. De qué manera la educación superior convencional en contextos urbanos sigue perpetuando prácticas de racismo epistémico, lingüístico, y que atraviesan en persona, en cuestión concreta, a los sujetos y sujetas de esta investigación. Parto, por supuesto, de una revisión previa sobre cuál es la historia de la profesionalización indígena en México, que aparece justamente como una figura del Estado mexicano moderno que busca intermediarios culturales. Las primeras personas profesionistas en México aparecen como, o tienen la intención del Estado de fomentar su lugar como intermediarios, articulado con el exterminio de lo indio, con el indigenismo, y de ahí encontré en esta revisión teórica y de estado del arte, pues las propuestas académicas que surgieron para la población indígena en específico, ¿no? Las licenciaturas que tenían que ver con lengua o educación, específicamente en el ámbito indígena. Y finalmente, cómo se va configurando la educación superior intercultural hasta llegar a lo que, bueno, los autores han clasificado como las 3 principales vertientes de esta propuesta, que tienen que ver con las iniciativas de base comunitaria, una de ellas en Totontepec, en las universidades interculturales y los programas de acción afirmativa, en la que una de las personas que participan de esta investigación pues fueron beneficiarias o fueron beneficiarias. El engranaje teórico en el que articulo la discusión, bueno, tiene que ver con principalmente las categorías que aparecen en pantalla, la identidad étnica como una de las más fuertes a lo largo de todo el trabajo en relación con la práctica cultural, la etnicidad, la conciencia étnica y la profesionalización desde la mirada de Dietz, Mateo, Sarnio Sola, Paladino, Bermúdez y González, viendo desde cómo las experiencias racistas pues aparecen en cada momento en estas historias. Y un lugar muy importante dentro de ese engranaje teórico pues fue la categoría de género, que si bien inicialmente solo la articulé desde lo que Marcela Lagarde pues discute la propia experiencia con las mujeres Ayuk y Ayok en sus diferentes estudios previamente realizados pues me llevaron a esta contextualización de la categoría, ¿no? Después de todo este trabajo de revisión que hacen las dictaminadoras, pues, y toda la identificación con lo que las propias mujeres me decían, pues encontré total sentido en recurrir a estas aportaciones de antropólogas de Tlahuitoltepec, de lingüistas e intelectuales de Ayutla y también de trabajos de mujeres que han realizado en Totontepec, en el municipio, ¿no? Ellas son de la comunidad de Moctum, que es una agencia que pertenece a Totontepec, pero hay trabajo intelectual que se está haciendo y que está hablando, en el caso de Jiménez Orozco, del lugar de las mujeres en la investigación fuera de los cánones académicos y desde la lengua Ayok. O sea, ella en su trabajo sí se comunica con las personas participantes de su investigación en Ayok y el mundo
o sea, los resultados de la investigación son otros, ¿no? Y Gómez Bravo, que habla del lugar del maíz, las mujeres y la reproducción, y el trabajo de reproducción y de cuidados dentro de las familias en pues en nuestro municipio. La metodología en la que sustenté, con la que pude construir este trabajo, la presento en 4 puntos principales. Por supuesto, con un esfuerzo por hacer etnografía de la educación, porque propuse documentar eso que no está documentado, que son las experiencias desde abajo, ¿no? Las de las personas que para nosotros es muy cotidiano salir del pueblo e ir a estudiar a la universidad, eso que tiene de importante. Bueno, aquí está la importancia de cómo esas historias nos permiten ver el sentido y la trascendencia de las experiencias de profesionalización y cómo logramos llegar a esos espacios, desde dónde y a partir de quién, porque no es un esfuerzo individual. Para ello, el proceso epistemológico que estoy configurando, pues entendió a la etnografía finalmente como este ejercicio que supera el texto y que tiene que ver más con un proceso en donde las actoras y yo incluida, pues estamos hablando de estas experiencias como algo valioso de denunciar, y también se fue articulando, como inicialmente lo planteé en el protocolo, desde la reflexividad fuerte feminista, por este sentido de mirar a las emociones y su lugar en la investigación y cómo afectan a la investigadora, y la investigadora cómo afecta a la investigación desde ese plano emocional, en articulación con hacer etnografía desde dentro, que me pareció una postura muy, muy interesante, porque eso nos da también como esta capacidad de mirarnos, como sí puedo hacer una investigación y sí puedo ser investigadora, asumirme, ¿no? Y presentar esto desde dentro, desde la postura de Martínez Pérez. A partir del trabajo de campo y lo que ocurre a lo largo de este proceso, bueno, articulo con la autoetnografía como parte de esta metodología, que si bien no estaba planteada así desde un inicio, me fue llevando en la propia conversación con las personas involucradas, sobre todo con las mujeres, por este lugar pues compartido de ser, de experimentar y de las propias violencias, pero también respuestas que articulamos frente a esas realidades. Sobre todo escojo o me apoyo más bien de esta propuesta porque me hicieron sentido las revisiones de Ellis, Adams y Bushner en relación con las tensiones al situarse, lo que pasa cuando nos situamos dentro de la investigación, qué implicaciones tiene ese toque muy emocional y terapéutico que llega a tener la autoetnografía, los sesgos y las capas como algo que se tiene que declarar porque es parte del ejercicio y de incluso desde dónde miro los resultados a los que accedo, y las etapas de narración que se van construyendo a lo largo de mi propia historia, que van explicando o van complementando la mirada y las propias historias de las otras personas en un sentido de ética relacional, no solamente con ellas, sino incluso con mi familia, que son los actores que me rodean a lo largo de este trabajo y sin la cual yo no hubiera logrado este resultado. Finalmente, pues que tiene que ver con un curso autoetnográfico que tuve que reconocer porque aparecía en todas partes, en las entrevistas, en las presentaciones, en el diario de campo, o sea, un ir y venir. En este diario de campo estructurado, dividido, yo estoy en todas partes, ¿no? Bien, entonces el trabajo de campo tiene 3 momentos importantes. Ocurre en nuestro pueblo de septiembre a diciembre del 2022 a través de entrevistas, narrativas, autoetnografía y observación participante, con 5 personas, 4 de ellas somos mujeres, 2 son hombres, con diferentes licenciaturas, ingenierías, con formación profesional, que en el caso de las mujeres, pues 2 somos docentes, una trayectoria histórica para las mujeres, en el sentido de que siempre ha sido como una elección profesional, pero también con 2 carreras que son de las primeras en el pueblo, una médica y una ingeniera agrónoma, sobre todo como carreras entre comillas masculinizadas, y los ingenieros también los primeros en su carrera en Totontepec, un ingeniero en mecatrónica y un ingeniero industrial y de sistemas. En cuanto a los resultados, pues hay 3 grandes componentes de los resultados. El primero tiene que ver con lo que encontré sobre la escolarización en el contexto Aylló, y los descubrimientos o los resultados, sí, lo que encontré tuvo que ver con identificar y construir cómo es que ese contexto estructural de desigualdad social, educativa, local y regional se fue armando con intervención de los actores comunitarios, con intervención de las familias, y a lo largo de ese recorrido histórico, a mi generación, porque en su mayoría las personas que participan estamos entre los 28 y 30 y tantos años, 33,
alcanzamos a acceder a la educación superior porque ya había un trabajo previo de llevar escuelas a la comunidad, de la idea de la comunidad sobre qué es una escuela de calidad, no una intercultural, no una indígena, sino una de corte federal, una de corte urbano, ¿no? Y el orgullo que hay en decir, aquí tenemos una escuela completa, un servicio educativo de calidad, porque esta diferenciación entre tener o no estudios se vive en primera persona en el contraste entre la generación de nuestros padres y madres y nosotras mismas, y más si comparamos con respecto a nuestras abuelas y abuelos. Entonces, hay un sentido colectivo y transgeneracional de la profesionalización porque el proyecto se consolida una vez que logramos identificar que atrás de nosotras pues hay generaciones que han caminado para poder lograr este tipo de trayectorias. Las trayectorias escolares familiares potencian las trayectorias profesionales. Quienes tienen, en el caso de los padres y madres, carrera técnica, potencian incluso hasta otros niveles de educación superior. En pantalla vemos pues como estos agentes que estuvieron participando para la construcción de este contexto de escolarización mayor, un fuerte peso en la asamblea, en el cabildo, una presencia muy importante de la orden salesiana, no solamente en nuestro pueblo, sino en la región, que fue configurando trayectorias profesionales de jóvenes, sobre todo hombres, Ayok, ¿no? Pero también la aparición de las hijas de, bueno, eso lo voy a decir en un momento, de las hijas de María Auxiliadora, que potenciaron las carreras de las mujeres. Entonces, bueno, me parece fascinante. Justamente en cuanto a las mujeres, hablo de las historias de la maestra Marisa, la médica Marlene, la ingeniera Mirta y yo que soy pedagoga, y los resultados tienen que ver con esta diferenciación entre carreras feminizadas y masculinizadas, a cuáles accedemos nosotras como una influencia por el entorno, pero también como una apropiación de la carrera y de ser las primeras en. La maestra Marisa es la primera mujer totontepecana, directora de la sección de primaria del Centro Cultural Totontepecano, que históricamente había sido dirigido por las SORES, por las mujeres religiosas, porque es una institución de corte religioso católico. La manera en cómo estas elecciones acotadas, si bien definen de esa manera nuestras trayectorias, potencian otros lugares de poder, otros lugares de reconocimiento, otros lugares de referencia, sobre todo para las siguientes generaciones. Es lo que encuentra el trabajo, la manera en cómo la doctora y la ingeniera negocian con la maternidad, con el matrimonio, lo postergan como elección porque priorizan su carrera profesional, pero también cómo articulan las familias estos cambios, ¿no? Que a nivel comunitario sigue siendo muy importante que las mujeres cumplan con estos roles, pero también que cumplan con los profesionales, ¿no? Yo hablo de ausencia de referentes a YOC en términos de que otras mujeres en Totontepec tengan estas profesiones, ellas son las primeras, y el trabajo que las mujeres hacen, no solamente desde el lugar como profesionistas, sino de la transmisión cultural. Todas las que viven en Totontepec siguen reproduciendo sus lugares como participación en la mayordomía, participación en cargos comunitarios, pero las que están fuera, si bien no participan de la dinámica comunitaria entendida como lo tradicional, participan en proyectos de revitalización lingüística, de búsqueda de regreso a su lengua, y algo también que encontró el trabajo como una aportación muy importante es el lugar clave de las madres en todas las historias y también en las de ellos. La mamá es la que sostiene, la que da contención, la que hace trabajo de cuidados, la que hace pues trabajo no asalariado, pero que sigue aumentando e incrementando en su hija o en su hijo la confianza en que va a concluir ese proyecto de profesionalización, y que la familia completa lo sostiene, pero específicamente las madres, ¿no? No lo romantizo, sino justamente también discuto el asunto de que son las madres las que siguen ocupando este lugar de cuidado, y que cuando no ha sido así, que es en una de las historias donde aparece, en el caso de la ingeniera Mirta, pues es fuertemente criticada y juzgada por no cumplir su rol como madre cuidadora. En cuanto a la lengua, encuentro que la lengua tiene un lugar trascendental en nuestras historias, en todas. En todas aparece con un sentido de afectos, de reconocimiento, de apropiación, de vinculación, en otras de desvinculación, en otras de reconocerse como hablantes de herencia,
y en otras como algo que no está presente, pero que no, por eso no soy Ayoko, no soy Mije, ¿no? Porque hago otras cosas y es parte de una respuesta ante lo que mi generación previa vivió, ¿no? O nuestras generaciones previas. Hablo de genealogías del racismo lingüístico, vinculadas con genealogías del dolor, con cargas de humillación, de violencia, de específicamente prohibir hablar la lengua en la escuela como un lugar que castellanizó a la comunidad, pero la manera también en cómo la lengua pues es parte de la vida cotidiana alrededor de la escuela, no deja de ser incluso en la escuela con los niños en el receso, ¿no? No en las clases. También encuentra que las articulaciones sobre cómo responder al racismo epistémico y lingüístico son respuestas colectivas en la comunidad, se están gestando propuestas de revitalización lingüística, se está empezando a discutir para qué quiero que mi hijo o hija aprenda mije ahora, hoy, o por qué no tendría que aprenderlo, considerando que mi generación previa y la de los abuelos y abuelas sufrieron todo este tipo de experiencias por ser hablantes, ¿no? Un reconocimiento entre el conocimiento que es válido y el que no, de ahí el racismo epistémico, y la lengua yo, por otra parte, también como ventaja dentro de la comunidad de este derecho a vivir en nuestras lenguas y a través de ellas en un servicio como la consulta médica. Y la elección que representa para esta mujer médica el que ella atienda en esa lengua y que la busquen por eso y el lugar de prestigio que eso implica. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, pues hay una serie de aportaciones o de aspectos que la tesis encuentra y voy a comenzar con el primero que tiene que ver con cómo se es mije o cómo se es indígena, ¿no? Y la discusión que me lleva a mí a hacer esta investigación, cuestiones que tienen que ver con una pregunta por lo identitario en primer lugar. O sea, el asunto que expongo en las conclusiones también a manera de autocrítica es desde dónde planteo esta investigación y para quién tiene sentido, para la comunidad, para mí, para las personas que participan, una construcción que hago desde lo que a mí me movía en ese momento, pero que encuentra pues respuesta, encuentra sentido, también encuentra articulación en lo que las personas participantes de esta investigación dicen, ¿no? Una forma de ser indígena, homogénea, monolítica, ancestral y consistente. Es esta idea con la que algunas personas en la investigación pues dicen, ¿no? Somos mijes porque hablamos mije porque la música es nuestra y es diferente a la de Tlago y la de Ayutla, pero también hay otras voces que dicen, pues yo no hablo mije, pero voy a la mitra y le pido a la peña que me cuide, entonces también soy mije o tengo que matar un gallo para hacerlo, o sea, son cuestiones que nos vamos preguntando. Entonces, frente a esta idea, pues, monolítica, única, la tesis permite ver en las historias de estas personas que hay diferentes formas y expresiones de ser a yo, también hay ambigüedad en las historias, hay una mirada más desde el presente y lo heterogéneo de cómo somos, y pues en esta construcción tan diversa, la capacidad de agencia sí la pude ver en las historias de ellas, también en las de ellos, con respecto a la complejidad de cómo somos mijes, de cómo las fronteras étnicas, esas de las que la antropología habla, pues son difusas, incluso politizables, específicamente en el caso de la lengua, pero también de reconocernos totontepecanas, y de cómo todas esas prácticas del pueblo, como la fiesta, la reciprocidad, los cargos comunitarios, las regidurías para el caso de las mujeres como algo incorporado recientemente, pues está y promueve la discusión en la comunidad y las propias tensiones de irse ajustando a esos cambios que desde fuera se solicitan, pero que al mismo tiempo la comunidad se apropia. En el caso de la lengua y la adscripción a un pueblo como el Ayok, las historias hablan de la diversidad entre lo que vivimos actualmente como profesionistas, pero también desde el resultado que se fue construyendo a lo largo de nuestras familias y sus generaciones previas, el lugar de prestigio que ocupamos en el pueblo. En el pueblo no soy solamente Leslie Amaya, sino antes de que me pregunten quién eres, preguntan quién es tu mamá, quién es tu papá, y entonces dicen quién eres tú, ¿no? Entonces se construye un prestigio social desde lo que las generaciones previas hicieron y ese lugar es el en el que nos reconocemos antes que como indígenas. La configuración de la relación entre las identidades ayok, la etnicidad y las experiencias de profesionalización en contextos urbanos
fui encontrando en dos puntos de partida que se encuentran, o así organicé la información justo desde mis sesgos, desde lo que las familias conciben como escolarización, como profesionalización, como logro, y desde lo que las universidades ofrecieron o desde lo que nosotras como personas totontepecanas pudimos acceder, cómo nos sostuvimos dentro de esa estructura. En el caso de la maestra Marisa, el sostenimiento en un primer momento fue por su familia, pero en un segundo momento, debido a los propios problemas de la educación pública en Oaxaca, huelga, sindicato, cancelación de clases, eh, ella decide regresar a la comunidad y posteriormente hay una oportunidad a través de la estructura salesiana de mandarla a la universidad, a la par que trabaja como docente. Entonces hay un sostenimiento estructural, un familiar, un comunitario, pero eso, además de decir que es un gran logro, también habla de las desigualdades y las injusticias en las que vivimos por ser de esta comunidad. Y con respecto a lo que las universidades ofrecen, estoy hablando de pues, que son instituciones convencionales, que siguen siendo espacios de racismo porque educan en el racismo, porque no nombran, no visibilizan, no denuncian, porque incluso en la historia de Obed, la propia universidad guarda silencio frente a acciones de racismo por razón de la lengua indígena que habla uno de sus alumnos, no él, pero que él observa en otros casos, y que como esa historia, muchas se repetían en ese contexto y se traducen en una respuesta de él de silenciamiento de su lengua yoki, de sus prácticas como hombre ayok, que no encuentran sentido en un mundo urbano, en el norte blanco, como lo llama Saldívar, en México, ¿no? Finalmente, los vínculos con nuestras comunidades en este trabajo pues se pueden ver como una construcción en movimiento, vamos y venimos, unos nos quedamos, otros nos vamos. Hay una trascendencia en el caso de los programas de acción afirmativa porque permite a una de las mujeres, la ingeniera en específico, que estudia en Chapingo, pues activarse políticamente por la revitalización de la lengua, aunque vive en Veracruz, ¿no? Y no está en Totontepec. Y cómo participa de ese colectivo y la contribución que las mujeres hacen al tejido comunitario, nuestras madres, nuestras abuelas, nosotras mismas, también los hombres desde su contribución al tejido comunitario, pero en esta idea de complementariedad es importante, que es lo que digo en la tesis, mirar desde dónde construimos las mujeres y las desigualdades que atravesamos en ese entorno complementario. Y finalmente, pues mencionar o apuntar la construcción epistémica triangulada que constituye este trabajo entre una primera voz, que es la mía, las voces de las personas que participan, las familias que participan, porque el asunto de ser de Totontepec es que no hay un juicio de ¿y tú para qué quieres saber eso? Sino es, claro, ¿qué necesitas saber? O me hablan de las historias o me comparten el contexto. Hay una barrera que, pues, que no hay, pero que me pone a mí a decidir mucho de cómo voy a manejar esa información y qué coloco aquí, ¿no? Y bueno, eso es todo, con eso termino.